en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y todos vamos a estar leyendo la palabra del Señor ahí. Y dice la palabra del Señor así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, es decir, no había visiones con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Señor, gracias por tu palabra, que es buena para nosotros. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para ser guiados, redarguidos y enseñados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Cuando estaba orando y estaba preparando esta palabra, recordé una historia de mi hermano Santiago y yo cuando éramos pequeños. Santiago y yo nos llevamos más o menos 3 años de diferencia, así que cuando éramos pequeños éramos muy unidos, jugábamos todo el tiempo, molestábamos todo el tiempo. A nosotros nos pasó que rompimos cosas en la casa jugando fútbol. No sé a cuántos más les pasó eso, pero nosotros rompimos vidrios jugando fútbol en la casa, y mis papás vivían todas estas cosas. Quizás usted fue el que rompió el vidrio, o quizás usted fue el que le rompieron el vidrio y le sacaron la piedra como padre. Y una de las historias que recordaba cuando estaba preparando esta palabra fue cuando mi hermano y yo teníamos más o menos 12 años y él tenía 9 años. En esa época los computadores no eran tan populares como lo son hoy en día. Hoy en día es prácticamente indispensable tener un computador en la casa por toda la tecnología, por las reuniones virtuales, por YouTube, bueno, en fin, por muchas cosas. Hace 15 años eso no era normal. Ya me siento viejo, hace 15 años cuando yo estaba niño. Y entonces cuando estaba niño, mi mamá decidió comprar un computador nuevo, con mucho esfuerzo, lo necesitaba para su trabajo. Entonces Santiago y yo estábamos en la casa y decidimos abrir el computador. Mi mamá nos había dicho: no lo abran. Y nosotros, como buenos hijos que éramos, no escuchamos en ese momento la voz de mi mamá. Y lo abrimos y lo dañamos.
computador recién comprado hace 15 años y lo dañamos. Llegó mi mamá a la casa y fue a abrir el computador. Santiago y yo lo intentamos dejar como si no hubiera pasado nada. El computador se dañó solo. Eso fue un espíritu. Cuando llegó mi mamá y abrió el computador y vio que no le servía, nosotros no, ni idea. Pero toda mamá tiene un sexto sentido. Toda mamá, cuando la mamá le pregunta a uno qué pasó, es porque ella ya sabe qué pasó. Entonces mi mamá sabía y nos dijo por qué desobedecieron, por qué no hicieron caso a lo que les dije. Ahora este computador se dañó. Y Santiago y yo estábamos en una época de adolescencia. Entonces normalmente los adolescentes tendemos a ser rebeldes, ¿cierto? Y también tendemos a hacerle más caso al papá que a la mamá, porque el papá tiene más mano dura. Ahora, hay mamás que también tienen, ¿cierto? Mi mamá cuando es mano dura, es mano dura. Entonces, en esa época mi mamá nos dijo, espere que llegue a su papá, que le voy a decir que les pegue. Y nosotros, no, por favor, no le digas que nos pegue, porque sabíamos que mi papá nos castigaba. Entonces, estando en eso, mi mamá no podíamos negociar con ella. Ella estaba dicho que iba a castigo fijo. Así que mi hermano y yo hicimos un plan. Cuando llegue mi papá, nos vamos a hacer los dormidos. O sea, nos acostamos, nos hacemos los dormidos, porque ¿a qué papá se le ocurre levantar a su hijo, al que los ama, para pegarles? ¿Cierto? Uno dice, pues ¿a qué papá se le ocurre eso? Uno piensa que no, pero a todos los papás se les ocurre, ¿sí? Entonces, ese era el plan de Santiago y mío. Dijimos, vamos a acostémonos. Y cuando mi papá llegue, pues nos hacemos los dormidos. Él, que es tan amoroso, tan cariñoso con nosotros, pues va a decir, ya no les voy a pegar, no se lo merecen, son buenos hijos entre todos. Así fue, ese fue el plan. Llegó mi papá, habló con mi mamá, nosotros en la cama ya acostados, dormíamos en la misma habitación, los dos así como pendientes, como parando oreja a ver qué pasaba, expectantes a lo que venía. Cuando hubo un silencio y nosotros, sirvió el plan. A los 10 segundos suena la correa, la villa de la correa. Llega mi papá al cuarto, se levantan, nos levantamos y tome su correazo. Y mi papá nos decía, no les estoy pegando porque hayan dañado el computador. Les estoy corrigiendo porque no obedecieron. El computador se puede arreglar. Obviamente tiene un costo y eso, pero todo lo material se puede arreglar. Pero su formación no. Yo necesito que ustedes sean obedientes. Y tome correa, nos decía, y tome correa, y dele correa. Y nosotros, sí señor, pero ya no más, sí señor. Nos volvimos a acostar, obviamente ya corregidos, reflexionando sobre la desobediencia. Y estábamos acostados y volvimos a escuchar la puerta. Y nosotros por dentro, no, ya no más. Pero mi papá esta vez ya no venía con una correa. Esta vez venía con un abrazo y con un beso. Y antes de nosotros irnos a dormir, sabiendo él que pues nosotros estábamos llorando y eso, se acerca a nosotros y nos dice, yo los amo, pero yo necesito formar en ustedes hombres que obedezcan a Dios. ¿Saben? Esta historia que leímos en la palabra aparece en un momento donde Israel era un pueblo desobediente a Dios. Era un pueblo con apostasía, con idolatría. No había palabra de Dios porque nadie quería escuchar a Dios en ese momento. Y la historia de Israel ha estado llena de guerras. Por ejemplo, no sé cuántos han visto las noticias, pero el día de ayer el grupo Hamas, el grupo terrorista, se infiltró a través de la franja de Gaza al sur de Israel y llegó a territorio israelí y disparó miles de misiles. Israel, defendiéndose, dispara otra cantidad de misiles y hay una guerra ahorita en el Medio Oriente donde hay cientos y cientos de muertos en este momento. La historia de Israel pareciera como
si estuviera plagada de esa violencia y desobediencia a Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, los fariseos, llega al Nuevo Testamento. Pero saben, no solo es Israel, nosotros mismos muchas veces hemos desobedecido la voz de Dios. Ustedes y yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces ha desobedecido la voz de Dios? Y yo acá puedo decir, yo la he desobedecido muchas veces. Muchas veces he dicho, no quiero, o he hecho, o no he hecho caso a lo que Él me ha pedido que haga. Pero su amor siempre ha estado con nosotros, incluso con el pueblo de Israel, porque para los que no sabían, la nación de Israel aún no reconoce a Jesús como Mesías. Los israelitas, los judíos, no reconocen a Jesús como su Salvador. Pero aún con ellos, en medio de su desobediencia, el Señor los ama tanto como nos ama a nosotros, su iglesia. Ahora, el pueblo de Israel en esa época, después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, por 400 años, habían estado idólatras, haciendo lo que bien les parecía. Dice Jueces que en ese momento no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero cuando nosotros entendemos esto, entendemos que el Señor vio a un joven llamado Samuel, y a ese joven lo ve. No vio a Elí, que estaba ahí, no vio a los hijos de Elí, omnifines, sino que coge a Samuel. Y cuando la palabra de Dios escaseaba, cuando Elí ya se iba a morir, dice la palabra que ya estaba anciano y sus ojos se iban a apagar, ve a un joven, y a ese joven lo va a escoger para ser la esperanza de Israel. Porque en el momento que Samuel es escogido, el pueblo de Israel da un giro total en su historia. Samuel es el que unge a Saúl, a David como rey. Samuel es el que trae nuevamente el amor por la palabra de Dios. Cuando estamos en tiempos como los que estamos en este momento, guerra en el Medio Oriente, guerra en Rusia y Ucrania, acá en Colombia, para no irnos tan lejos, cosas con las FARC, con las disidencias, el ELN, con la violencia en las calles, con el robo, con todo lo que hay, además con el pecado. Hoy en día hay pecado por todo lado, hay sexo por todo lado, hay alcohol por todo lado, hay drogas por todo lado. En medio de eso, el Señor está mirando a una iglesia, como miró a Samuel, para ser la esperanza de esta sociedad. Es decir, tú y yo somos la esperanza que el Señor ha escogido en medio de una sociedad que está luchando. Cada día se lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, a quien amamos, pero no hacen bien a nuestra familia. Se luchan por los derechos del aborto, pero ese bebé que está concebido no tiene ni siquiera derecho a vivir. Se luchan por tantas cosas y se pierde el enfoque de Dios. Porque saben, cuando hay una generación que está dispuesta a escuchar la voz de Dios, entonces Dios se mueve. Saben, nosotros, la diferencia que el Señor quiere encontrar en ustedes y en mí, no es que seamos perfectos. No es que acá, mejor dicho, todos levitemos y seamos los santos de los santos. Ustedes y yo tenemos errores, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ustedes y yo queremos escuchar a Dios. En ese momento, dice el capítulo 2 de Primera de Samuel, que estaba omnifines y ellos eran sacerdotes delante de Dios, pero ellos eran ladrones. Dice la palabra que se robaban las ofrendas. Dicen que ellos eran inmorales. Eso dice la Biblia de ellos. Y por eso el Señor no los escoge a ellos. Pero el Señor está buscando hoy en día alguien que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hoy en día el Señor está diciendo: ¿quién quiere escuchar mi voz? ¿Quién quiere ser como un Samuel que está dispuesto a escuchar la voz y a apagar los ruidos de la sociedad?
porque lo que pasa es que hoy también estamos llenos de ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Muchas veces pasamos pruebas y muchas veces el Señor hace silencio. El Señor muchas veces puede hacer silencio. Pero hay otras veces que nosotros pasamos pruebas y el Señor nos habla y nosotros no queremos escuchar. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado, pero no has querido escuchar? Y quiero hacerte una pregunta que yo me hice a mí mismo cuando estaba orando. Me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que yo escuché la voz de Dios con esa pasión? Que yo lo sentí palpablemente. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste de rodillas y estabas dispuesto a darlo todo por Él? Pero la sociedad, el enemigo se encargan de que mientras que Dios habla, generar un ruido para que nosotros no lo escuchemos. Seguramente es en este momento cuando el Señor llama a Samuel, Él no solo ha llamado a Samuel, seguramente Él también quiso hablar con Elí, con su profeta, con su sacerdote, pero Elí no lo escuchaba. Los hijos de Elí no lo escuchaban porque tenían mucho ruido alrededor y no dejaban escuchar la voz de Dios. Hoy en día, ¿cuáles pueden ser nuestros ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios? Las redes sociales. Estamos plagados de redes sociales. Estamos llenos, cada año se inventan una nueva. Este año Twitter se convirtió en X. Está YouTube con sus shorts. Está TikTok. Está Instagram. Está Facebook. Está WhatsApp. Estamos llenos de redes sociales. Y muchas veces por estar en las redes sociales no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces por estar en Netflix no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces incluso la familia puede ser un ruido y no nos deja escuchar la voz de Dios. El trabajo puede ser un ruido. La educación puede ser un ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. Con esto no estoy diciendo que la educación y que todo esto sea malo. Al contrario, cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes utilizar estas herramientas. Sabes utilizar tus redes sociales, sabes ver una película, sabes escuchar la música de YouTube. Pero ¿cuántas veces tú te has acostado con tu red social y no has orado por Dios? Y yo me hacía esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez, Señor, que yo te escuché palpablemente, que yo tuve una experiencia así, que yo dijera, este eres tú? ¿Cuántas veces nos hemos acostado con una película en Netflix y nos quedamos dormidos y en la mañana nos levantamos y apagamos ese televisor? Y se nos olvida escuchar la voz de Dios. La iglesia necesita padres que enseñen a sus hijos a escuchar la voz de Dios. ¿Saben? Para los papás, sus hijos están siendo bombardeados todo el tiempo. Así ustedes no sepan. Yo atiendo a muchos jóvenes que me dicen, necesito ayuda con esto, me está hablando tal persona, me está atentando tal cosa, me está haciendo estas cosas. Y muchas veces los papás no saben, porque muchas veces los hijos no confían en los papás. Pero cuando el papá le enseña a su hijo a escuchar la voz de Dios, su hijo y su hija van a poder tomar decisiones que agraden a Dios. Van a poder decirle no al pecado, van a poderle decir no a la idolatría, no a las drogas, no al alcohol. Pero es necesario que nosotros como adultos enseñemos a escuchar la voz de Dios a nuestros hijos. Pero a veces decimos, es que yo no he sido ejemplo para él, yo he cometido errores en mi vida, ¿sabes? A Dios no le importan los errores que hayas cometido. Si como papá cometiste errores, el Señor ya te perdonó eso.
El Señor ya dejó atrás los errores que pudiste haber cometido. Quizás fuiste una persona muy dura con tus hijos. Quizás les diste mal ejemplo en alguna área de tu vida. No importa, porque el Señor no te recuerda eso. El Señor te dice: a tus hijos enséñales a escuchar mi voz. Porque si ellos escuchan mi voz, aun cuando tú no estés presente, ellos podrán decidirse por mí. Los jóvenes necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, porque el problema de la sociedad es que tenemos más ruido que la voz de Dios. Pero lo bueno es que cuando hay mucho ruido y el Señor dice: aquí hay mucha cosa que hacer, el Señor va a levantar a un joven llamado Samuel. Y cuando Él se fija en Samuel, Él no se fija en un joven perfecto. Y yo quisiera que por favor me trajeran los elementos que el equipo de medios me ayudó a conseguir. Porque cuando nosotros pensamos que el Señor va a escoger a alguien, tiene que ser la persona perfecta, la persona que nunca ha tenido problemas en su vida, la persona que su vida anda bien. Pero les quiero dar una noticia hoy. Al Señor no le interesa escoger al perfecto, sino al Señor le interesa escoger al que se deja perfeccionar por Él. Si tú estás dispuesto a dejarte perfeccionar por Dios, a que Dios te corrija, eres parte de los Samueles que el Señor está llamando en este momento. Y muchas veces nosotros comenzamos a pensar: Señor, yo quiero que me escojas, quiero que escojas a mi familia, quiero que hagas algo conmigo. Y pensamos que el Señor va a coger: voy a intentar hacer una casa con estos ladrillos, pero obviamente no va a ser una casa, pero imaginémonos que es una casa. Entonces una casa tiene columnas, ¿cierto? 4 columnas y tiene vigas. Supongamos, usted imagínese que eso tiene paredes, que eso es grande y que eso es lindo. Eso es una casa. Y muchas veces nosotros pensamos que para Dios escogernos tenemos que ser una casa perfecta. Pero nosotros nos damos cuenta, y creo que a todos nos ha pasado, que todos tenemos fallas en nuestra vida. Que a veces pensamos y decimos: nuestra vida es buena, nuestra vida tendría que ser de esta manera mejor. Pero cuando analizamos nuestra vida, cuando yo analizo mi propia vida, yo me doy cuenta que yo también tengo pedazos rotos en mi vida. Y muchas veces, por haber tenido pedazos rotos en mi vida, he pensado que Dios no me puede usar. He pensado que no sirvo por tener cosas rotas en mi vida. Porque yo quisiera que yo fuera un ladrillo así de lindo como este. Pero a veces miro mi vida y puede ser así. Algunas áreas de mi vida pueden ser así. Y cuando yo hago esto, cuando estaba hablando de esto, Señor, ¿por qué escogiste a Samuel como la esperanza de Israel? ¿Por qué escogiste a Samuel? Si Samuel, y al principio cuando solo leí el pasaje decía: bueno, Samuel, aquel joven que desde niño dedicado en la casa de Dios, servía a Dios, él era perfecto. Pero cuando el Señor me lleva a mi corazón, me dice: ¿quién era Samuel? Y si se acuerdan, Samuel era el hijo de una mujer que había sido despreciada por su esposo por ser estéril. Samuel era ese hijo que el esposo de Ana lo despreciaba. Él despreció a Ana porque ella era estéril.
y su otra mujer, Penina, se burlaba de ella. Y este era Samuel. Samuel tenía cosas rotas en su vida, pero Samuel estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Samuel no fue escogido porque haya sido el ladrillo más bonito. Y si vemos los grandes hombres de Dios en la Biblia, Pablo tampoco era así, ni David fue así. Todos eran así. Tenían cosas rotas en su vida. Pero en medio de esto, el Señor quiere transformar esto en esto. Y lo bueno y la buena noticia es que Él es el único que puede hacerlo. Todo aquel que lo escuche, todo aquel que lo ame, todo aquel que le siga, que le obedezca, puede lograr hacer que las partes rotas que están en su vida se vuelvan en una casa fuerte para el Señor. Y entonces me surgió esta pregunta: ¿cómo entonces nosotros podemos construirnos en Dios? ¿Cómo entonces yo puedo estar así y dejar que Dios me use, hacer que Dios me llene, hacer que Dios trabaje en mí? ¿Cómo puedo yo construirme en Dios? Y cuando veo la vida de Samuel, puedo ver tres verdades. La primera, dice que Samuel habitaba en la casa de Dios, en el templo de Jehová. Dice el versículo 3 de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, que Samuel estaba durmiendo en el templo. La primera cosa que el Señor ve para construirnos, que nosotros debemos hacer para construirnos, es servirle. ¿Cómo nos construimos en Dios? Primero, sirviéndole. ¿Por qué? Porque aunque muchos no veamos, muchos estamos así porque tenemos diferentes problemas. Entonces, algunos están así porque tienen problemas de depresión, porque tienen problemas de identidad, porque creen que no sirven para nada, porque creen que Dios no los puede usar, porque creen que nadie los quiere. Pero ¿sabes? Cuando tú sirves en la casa de Dios, tú encuentras identidad en tu servicio. Jóvenes, cuando ustedes sirven en la casa de Dios, no importa cuántas veces los hayan desechado, cuántas veces hayan dañado sus emociones, la casa de Dios siempre tiene un lugar para cada uno de nosotros. La casa de Dios siempre tiene un lugar para cada uno de nosotros. Papá, mamá, si tú estás luchando quizás con problemas económicos, quizás estás luchando con el problema del divorcio, quizás estás luchando con peleas, quizás estás luchando con tantas cosas. Cuando tú le sirves a Dios, el servicio te da identidad. Yo soy administrador de empresas de profesión, pero esa no es mi identidad. Yo prefiero que me conozcan como aquel joven que predica a veces, que toca en la alabanza, que está en los medios, que corre para allá, que corre para acá. Porque aprendí que en el templo de Dios encontraba mi identidad. Lo segundo, ¿cómo nos podemos construir en Dios? Obedeciéndole. Dice la palabra
que cuando Samuel está acostado y escucha la voz de Dios, él pensaba que era Elí, pero él escucha la voz de Dios, él se levanta corriendo a donde está Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho los sordos? Yo tengo que confesar algo, mis papás no están acá, así que lo puedo confesar. Muchas veces me hice el sordo cuando ellos me llamaban para no ir a la tienda. Por ahí están diciendo yo también, entonces no soy el único. Muchas veces me hice el sordo, estaba en la cama y mi mamá: Danilo, porque a las mamás les gusta llamar de lejos, ¿no? Ellas no llegan a la habitación de uno, sino a ellas les gusta llamar de lejos y quiere que uno vaya. Entonces ella: Danilo, y yo desde lejos: señora, y ella no responde nada más. Entonces uno coge y se levanta con mal genio porque uno quiere seguir acostado. Y cuando veía que mi mamá era así, entonces comencé a hacerme el sordo. Y me llamaban y yo: si no me llaman a mí, sigue Santiago. Así que Santiago, ojalá que responda Santiago, que para la tienda. Santiago era el que igual que le gustaba hacer los mandados, entonces él era el que le gustaba salir a la tienda. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho los sordos cuando Dios nos ha llamado? Quizás Dios te ha llamado a hacer algo en la iglesia y te has hecho el sordo o la sorda. Quizás Dios te ha llamado a cambiar algo y te has hecho el sordo. Pero ¿sabes? Te voy a decir la importancia de la obediencia que tuvo Samuel a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando tú caminas, por más problemas que tengas, por más pruebas que tengas, por más dificultades que tengas, te aseguro que la obediencia garantiza que vas por el camino correcto. La obediencia a Dios te garantiza que no te vas a desviar del camino, que vas por el camino correcto. No importa que no sepas qué hay al otro lado. No importa que no sepas a dónde vas a llegar. No importa que no sepas Dios cómo te va a sacar de esta situación. Pero si tú le obedeces, tienes la garantía de que el camino que estás recorriendo, obedeciéndole, es un camino seguro para llegar a su propósito. Cada vez que tú le obedeces, estás garantizando el camino que estás recorriendo. Así no sepas la meta, así no sepas qué va a pasar al final, así no sepas Dios qué va a hacer o cómo lo va a hacer, así no sepas cómo Dios va a restaurar tu casa, así no sepas Dios cómo va a restaurar a tus hijos, así no sepas Dios cómo te va a sacar de ese problema económico. Pero si tú le obedeces, tienes la garantía de que vas a llegar. Tienes la garantía de que vas por buen camino. Por eso es tan importante obedecerle. Entonces, el joven Samuel estaba acostado y escuchaba la voz de Dios, y él, pensando que era Elí, corría a obedecerle. Y hoy yo te animo a que corras a obedecerle, porque yo muchas veces no le he obedecido, porque yo muchas veces me he hecho el sordo. Pero te aseguro que cuando le he obedecido, me ha ido bien. Cuando le he obedecido, así pareciera que no tenga sentido, así pareciera que no voy para ningún lado, me ha ido bien. Porque la obediencia a su palabra es la garantía de que vamos por buen camino. Entonces Samuel corría, le llamaba Elí, corría. Pero dice la palabra algo muy importante de Samuel, que aparece en el versículo 7. Y dice la palabra del Señor así: que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este hombre vivía en el templo, corría a obedecerle, pero aún no conocía a Dios.
Y esto es confrontante para todos nosotros porque muchos de nosotros podemos estar en este lugar, podemos estar sirviéndole y no conocerlo a Él. Muchos de nosotros podemos estar sentados aquí cada 8 días, incluso más los que vienen a los ayunos. Muchos de nosotros podemos estar aquí todos los domingos, conectarnos. Muchos de nosotros podemos estar sirviendo logística, diaconado, kids, alabanza, danza, medios, y aún así no conocer a Dios. Y me he dado cuenta que el conocimiento de Dios no tiene que ver con información de Dios. Hay mucha gente que puede saberse 1000 versículos, se puede saberse toda la Biblia y aún así no conocer a Dios. Porque conocer a Dios no tiene nada que ver con información, sino con una relación con Él. Ahora, con esto no estoy diciendo que leer la Biblia sea malo. Al contrario, porque tú quieres conocer a Dios, entonces lees la Biblia. Porque tú quieres tener una relación con Él, entonces vas a su palabra y la lees y la estudias y te aprendes los versículos. Pero pueden en el mundo haber muchos ministros, muchos predicadores, muchos adoradores que sirviéndole cada 8 días no lo conocen. Puede en el mundo haber mucha gente, las iglesias hoy pueden estar llenas por todo el mundo. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos al Dios que le servimos? ¿Conoces a Dios? ¿O solo has escuchado de Él? ¿O solo conoces lo que te predicamos aquí cada 8 días? ¿O solo conoces los que tus papás te han dicho, lo que tus papás te han contado? ¿Conoces a Dios? Pero ¿sabes? Ninguno de nosotros en este lugar puede dar la garantía de que conocemos lo suficientemente a Dios como para ya no quererlo conocer más. Todos nosotros, así tengamos una relación con Dios, así sirvamos, así lo obedezcamos, así hagamos devocional, cada día debemos conocer más a Dios. Cada día. Entonces Samuel, estando en la casa de Jehová, obedeciéndole, sirviéndole, no le conocía hasta ese momento. Porque en ese momento nosotros no nos podemos imaginar que en ese momento Dios le habló y él fue como un presentimiento. No, para Samuel fue una experiencia de la voz audible de Dios. Imagínense cómo será eso. La voz audible de Dios llamándolo por su nombre. Y a la tercera vez va donde Elí y Elí le dice: ¿qué pasa? Y Samuel, ¿me llamaste? Y Elí: no, yo no te he llamado. Y entonces aquel hombre viejo que ya estaba, que sus ojos se cerraban, entendió lo que estaba pasando. Ese hombre que ya sus años estaban pasando, entendió que el Señor era el que estaba llamando a Samuel. ¿Saben? Nosotros, como padres, necesitamos entender cuando el Señor está llamando a nuestros hijos. No seamos como Elí. Elí sabía la maldad de sus hijos. Elí sabía todo lo que hacían sus hijos. Y aún así se quedaba callado. Y ellos nunca conocieron a Dios. Pero Elí entendió que el Señor estaba llamando a Samuel. Y saben, dentro de 8 días el viernes empieza el congreso de Mission. Mission es un llamado del Señor a tus hijos.
Mission es el lugar donde el Señor los está llamando. Nosotros no podemos hacernos los sordos. No podemos ser como Elí, el que hace que no sabe nada. Al contrario, es nuestra responsabilidad decirle a nuestros hijos: ve porque Dios te está llamando. Ve porque Dios quiere hacer algo contigo. Y jóvenes ustedes, el Señor quiere hacer algo con ustedes, con cada uno de nosotros. Ve porque el Señor te está llamando por tu propio nombre. El Señor te está diciendo: Darío, te estoy llamando. María, te estoy llamando. Erika, te estoy llamando. Ricardo, te estoy llamando. Hoy te está llamando a ti por tu propio nombre. No te hagas el que no escuchas, porque Él quiere tener una experiencia contigo. Él quiere que lo conozcas. Entonces Elí entiende qué es lo que está pasando, y cuando Elí entiende qué es lo que está pasando, le dice: la próxima vez que escuches esa voz, responde de la siguiente manera: habla, que tu siervo oye. Así que Samuel, estando acostado, escuchando otra vez, él estando ahí, y cuando escucha la voz de Dios después de la tercera vez, que le dice: Samuel, Samuel. En ese momento entendió quién era Dios. Entendió quién era Dios, porque en ese momento lo conoció. Ya no dependía de su servicio ni de su obediencia, sino que él conocía a Dios. Y la manera en que nosotros nos construimos en Dios, a pesar de muchas veces estar así, es: Señor, te sirvo porque tú me das identidad en el servicio. Te obedezco porque cuando yo te obedezco, tengo un camino seguro a tu propósito. Pero te conozco porque cuando te conozco, jamás me apartaré de ti. Jamás me apartaré de ti. ¿Sabes? Quien le sirve a Dios crece en su servicio. Quien le obedece a Dios es bendecido. Pero solo quien lo conoce nunca lo dejará. Nunca lo dejará. Jóvenes, conózcanlo. No se pierdan de este tiempo de conocer a Dios. Va a ser un tiempo espectacular. Hemos estado trabajando reuniones incansables, planeación incansable. Hemos estado haciendo cosas. Pero no por eso vale la pena ir a Mission. No por todas las actividades que vamos a hacer. No por todo eso. No por los predicadores que van a estar. No. Vale la pena estar en Mission, porque ahí vas a tener un encuentro personal con Dios. Quizás has tenido dudas. Quizás los jóvenes aquí, el mundo los llena de dudas. Que por qué creer en Dios, que por qué guardarse, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué no planificas, que por qué no tomas, porque yo no sé qué. Mission es el tiempo cuando Dios te va a decir: te conozco y te amo así estés así. Pero ahora quiero que tú me conozcas, porque yo puedo convertir esto en la mejor casa que se haya construido. Si tienes dudas, dale la oportunidad a Dios de que Él te toque. Dale la oportunidad a Dios de que Él te muestre cuánto te ama. Dale la oportunidad a Dios de decirle: está bien, aquí estoy.
me querías, me llamaste, aquí estoy. Y padres, no dejen que sus hijos pierdan este llamado, porque este llamado va directo al corazón de ellos. Cuando yo conocí a Dios, porque yo soy hijo de pastor desde que tengo uso de memoria, desde los 2 años, mis papás son pastores, yo viajaba con mis papás a predicar a otras ciudades, iba a Villavicencio, íbamos a Medellín, fuimos a Antioquia, fuimos a muchos lugares lejos por allá, nos íbamos en bus y cogíamos horas. Y ahí yo servía y obedecía, pero no conocía a Dios. Pero solo en un tiempo como el de Mission, tuve una experiencia palpable que nunca se me va a borrar. Solo en un tiempo así pude ver a Dios. El Señor está buscando una iglesia que esté dispuesta a escucharlo. Que esté dispuesta a servirle, que esté dispuesta a obedecerle, pero sobre todo que quiera tener una relación íntima con Él cada día. Nosotros ahorita salimos, las luces se apagan, todo se cierra, esto queda oscuro. Pero ¿qué va a pasar cuando llegues a tu casa? ¿Seguirás con el deseo de conocerlo? ¿Seguirás diciéndole, Señor, aún quiero saber más de ti? Aún quiero aprender más de ti. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué vas a poner en YouTube? ¿Le sacarás el tiempo a YouTube para escuchar otra vez la predicación y decir, quiero volver a escuchar qué fue lo que Dios me habló? ¿Podrías hacer eso? ¿Sabes? Y con esto ya quiero concluir. Cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Y cuando Samuel le servía a Dios con todo su corazón y le obedecía, el Señor se plació de un Samuel que no era perfecto, que tenía errores, que tenía vacíos en su vida. Yo he atendido jóvenes que han tenido ganas de suicidarse. Yo he atendido jóvenes que han luchado con la depresión, que han luchado con la identidad. Pero el Señor, no sé con qué estás luchando tú. Lo único que sé es que el Señor te coge así como estás y te vuelve una obra maestra de Él, si tú estás dispuesto a escuchar.